¿Qué tal? Nosotros vamos a hablar del libro del horror económico de Vivian Foster y bueno, vamos a comentar el primer capítulo hasta el cuarto. Y bueno, el primer capítulo habla de lo que es el trabajo. Unos rubros que se manejan son desempleo, las víctimas que sufren del desempleo, las necesidades humanas, la búsqueda del empleo, salarios y lo que es la vergüenza ante la sociedad. Bueno, entendemos bien, como mencionó la autora, que el trabajo es uno de los pilares principales de esta sociedad, que realmente una persona sin trabajo actualmente es ese sinónimo que se les da como desempleados, y que un desempleado no es más que una víctima de políticas erróneas y de sucesos que realmente no están muchas veces en sus manos controlar. Y debido a esto, estas personas son señaladas y son juzgadas de una manera en la que no se debe. A esto es a lo que se deriva la vergüenza, o sea, sufren vergüenza al hacerse como al parecer desempleados. Se les llama víctimas porque en realidad el desempleo no es algo que ellos puedan manejar, o sea, no está en sus manos, debido a que es algo que crea la sociedad y tiene muchos factores, desde la población que va en incremento hasta los sistemas estatales, municipales que se manejan. Es lo que nos trata de decir la autora, que el desempleo en sí no es algo que la sociedad pueda controlar, sino simplemente es algo que sufre y bueno, genera la vergüenza, como lo mencionaban. En la actualidad, bueno, podemos hablar de México, que el salario no es el adecuado para ciertos empleos y bueno, si tomamos en cuenta el trabajo es algo que todos necesitamos, o sea, para vivir es un derecho, tenemos derecho a vivir, pero el vivir simplemente es algo que implica el trabajar para poder tener un sustento. Y bueno, ella maneja las necesidades humanas también, que si no tenemos dinero, que el dinero es generado por el trabajo, no tenemos cómo cubrir estas necesidades. Y bueno, estos van desde higiene hasta productos básicos. A eso también podemos llamar de que el sistema realmente está corrompido muchas veces o sea, hay oportunidad de trabajo, pero la oportunidad de trabajo se da para personas de un mismo sector. Siempre es el mismo sector los que van a obtener las oportunidades o los mejores empleos. Y en este caso vemos que muchas veces ya las personas no deben de estar capacitadas exactamente como para el empleo, sino que deben de preocuparse por seguir conservando el suyo, aunque muchas veces ese empleo no sea el que más les agrade o nada. O sea, en vez de buscar un empleo que se adapte a ellos, tienen que adaptarse a un empleo, a un lugar, a un puesto, aunque en este sistema realmente ya se esté yendo abajo, porque siempre ya no podemos distinguir entre quién te va a mandar o quién te va a despedir. Realmente esto nos lleva a una búsqueda del empleo y esta situación de vulnerabilidad permite que los jefes impongan un poder sobre nosotros, un poder en el que nosotros no podemos decir que no, porque entonces estaríamos violando su estatus que él tiene. Y bueno, vamos a hablar ahora de lo que nos menciona el segundo capítulo, que en sí está enfocado a las redes económicas transnacionales, cómo impactan los sectores estatales. Y bueno, también nos comenta la autora sobre el mundo cibernético, que ahora estas empresas es una manera en la que operan. Por lo tanto, no existen como tantos obstáculos. Y bueno, es algo que generó el modelo capitalista, de alguna manera lo menciona. Por ejemplo, podemos decir que es más como servicios los que se ofrecen, ya que son redes económicas transnacionales, si no son como tal físicas, pero están en todo el mundo.
Actualmente todas las empresas está en la competitividad de ver quién gana, de ver quién tiene acceso más rápido a las cosas y quién está rompiendo más rápido las fronteras. En la antigüedad se sabía exactamente quién era el jefe, a qué se dedicaba exactamente la empresa, en qué parte del país o su lugar, su ubicación. De hecho, sabíamos hasta quién iba a ser los próximos que iban a encargarse de esa empresa. Teníamos algo seguro y aunque aún seguían siendo obreros, seguían participando dentro de todo esto. Pero actualmente ya vivimos arraigados a máquinas, a toda esa tecnología, que realmente no es mala, pero hace que el trabajo ya no sea algo que sea un recurso humano como tal, un recurso humano que genere empleo y un recurso humano que vea por la sociedad. Ahora ya es un recurso tecnológico simplemente y vemos quién puede estar capacitado para hacer uso de ese recurso tecnológico, y entre menos empleados a veces las empresas tengan, es mejor para ellos. Sí, y como lo habíamos comentado, son empresas que tienen tanto poder en los ambientes estatales que de alguna manera el Estado en algunas ocasiones es difícil controlarlas. A esto se le llama la paradiplomacia, donde estas empresas como tal ya son actores que juegan un papel muy importante en los estados, ya que generan empleo y bueno, aparte de los empleos son las que se encargan de distribuir mercancías en él. Actualmente ya nada en los mercados asegura la presencia ni de un personal, ni tampoco va a asegurar la presencia de alguna mercancía en general. Ya no asegura que va a cubrir todas las necesidades de unos seres humanos, pues todas sus políticas ya se están deshumanizando. Actualmente podemos poner un ejemplo de que muchas empresas adquieren muchas deudas y estas deudas hacen que se generen crisis en los estados, y estas crisis a final de cuentas van a terminar pagando la sociedad, porque se empiezan a hacer estas crisis que tiene la empresa, se empieza a hacer una crisis pública, y es un ejemplo con lo que pasó en México con el FOBAPROA. Claro. Bueno, ahora vamos a comentar lo que es el capítulo 3 de la lectura, que bueno, para comenzar nos habla de París. ¿Qué papel juega París en esta lectura? Nos habla de que las personas viven en cajas de cartón en las calles, sufren hambre, no hay como un sustento para estas personas, siempre están divididas. Y bueno, esta parte la podemos ver incluso aquí en México, las zonas donde les denominan guetos, a las zonas de la clase alta, digamos. En este caso vemos que en París hace el autor a una referencia de una explicación de un paisaje de París en el que los vagabundos son parte del paisaje, cuando realmente esa es una manera de denigrar a las personas y está mal. Y aquí en México muchas veces vemos que hay un indigente y no le ayudamos, ¿no? Y decimos que es culpa tal vez del indigente. Y realmente tal vez esto no sea culpa completamente del gobierno, pero se debe de asegurar que la población en general cuente con una vivienda digna y que cuente en muchas ocasiones con un acceso al menos a la educación. Y pues claro está que no todos contamos o no todos cuentan con un acceso digno a la educación, ni menos a una vida digna. Claro, y quiero leer un párrafo que está citado en la lectura. Dice: la riqueza de un país no conduce forzosamente a su prosperidad. Esto significa que aunque un país sea próspero, su economía crezca, hay como partes todavía que necesitan que las vean, porque tan solo París es una ciudad muy hermosa, pero sufre también con este tipo de problemas sociales que son los vagabundos. Entonces
como comentábamos, estas empresas, solamente quiénes son los beneficiados, quiénes son los que obtienen las ganancias, solamente muy pocas personas. Sin en cambio, los trabajadores muchas veces trabajan con salarios mínimos y no cubren las expectativas de su trabajo que ellos desempeñan. Realmente estas personas son la consecuencia de una globalización enfocada a una élite, y ellos han sido simplemente las víctimas de esto, porque en muchas ocasiones ellos han sido desplazados, y pues realmente esto no es un ejemplo de igualdad, y esto es lo que muestra la indiferencia de las personas, porque tal vez momentáneamente lo vemos y nos hace sentir mal, pero ¿qué hacemos para solucionar los conflictos, ¿no? ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué hacen las personas que tienen el poder de imponer alguna política pública o algún nuevo acuerdo para que estas personas no sigan sufriendo? Pues realmente no hacen nada, porque, o sea, mientras lo ven, sufren y se indignan como todos, pero en las acciones que llevan a cabo simplemente ven sus ganancias, y realmente ahorita todo el mundo ve por una ganancia propia y no se pone a ver a quién va a ayudar y a quién no. Y bueno, el capítulo 5 nos menciona, el capítulo 4 menciona las malas políticas que a veces los estados manejan. El capitalismo se menciona en este capítulo debido a que el capitalismo es algo que generó al comenzar, como mi compañero lo había comentado, generó empleos, se sabían quiénes eran los jefes y bueno, era algo que beneficiaba a toda la población, pero en la actualidad estas empresas que salieron de alguna manera beneficiadas, crecieron tanto que ahora incluso hay tantos trabajadores que si hay desempleo, la misma empresa puede sacar a estas personas y reemplazarlas por los desempleados, y no afecta, digamos, a la empresa como se piensa que debería de afectarla, porque en este caso, en la actualidad en México, por ejemplo, si unas personas van a huelga, la compañía no se preocupa por cubrir esas necesidades, sino es más fácil despedirlas y contratar a nuevas personas, debido a que hay personas que no tienen trabajo, y a veces somos testigos de esto, pero muy pocas personas son las que se preocupan. Pues aquí nos damos cuenta de cómo se ha abaratado la mano de obra. Si te despiden de un trabajo, pues ya no les importas, porque no eres una persona que es indispensable para la empresa, ¿no? Realmente te despiden e inmediatamente hay 10 más esperando ese lugar. Aquí es donde vemos que, bueno, la autora menciona la indiferencia, ¿no? Que permite que todas esas acciones sean hechas sin que nosotros hagamos realmente algo. Y aunque se haga algo o se intente cambiar, muchas veces todas estas cosas ya están como planeadas, platicadas, y como lo mencioné anteriormente, o sea, ya hay muchas personas que están esperando un nuevo empleo o que se están beneficiando de esto, entonces realmente no van a hacer nada, y son las personas que tienen el poder para hacerlo. Claro, y en la actualidad tan solo lo podemos notar de esta manera. Alguien tiene que buscar trabajo para tener un sustento diario, pero ¿qué pasa si alguien no paga lo que necesita pagar? La luz, el agua. ¿Dónde podemos poner a estas personas? No son criminales, pero ante el Estado, al no pagar una multa o no poder pagar algo, estamos entrando como en esa categoría, y es algo que estas personas no pueden controlar debido a que no hay empleo, no se generan los necesarios. Esto lo podemos llamar como un tipo de soft power, y este soft power es una violencia que genera, o sea, la escasez y la miseria es la violencia actual, porque realmente todas las empresas e incluso entre la sociedad está muy se ven las amenazas en las que pues atacan a tu dignidad, atacan a tu hambre, porque realmente en vez de quitártela te provocan más, y ellos en lugar
de ver cómo hacer para que tú ya no tengas hambre, ven cómo hacer para que sigas teniendo hambre y sigas teniendo necesidad de ellos. O sea, es una manipulación de tu vida, una manipulación de tu mente que realmente no está del todo bien. Necesitamos tomar conciencia todos para poder hacer algún cambio en esta sociedad. Y bueno, como hemos comentado en estos 4 capítulos que la autora nos regala, es importante considerar en el ámbito donde estamos situados, desde la sociedad hasta las políticas. Las malas políticas nos llevan, no nos ayudan en lo general, pero bueno, es donde estamos en el momento. Creo que es necesario que recuperemos la capacidad que tenemos como sociedad para mejorar las cosas y que no solamente le dejemos esto a otras personas que realmente cuando llegan al lugar donde tienen que estar solamente buscan su interés y no el de todos. Es también necesario que la gente tenga una cultura amplia y que se llegue a mejorar todos, y realmente, aunque eso esté muy trillado, el cambio siempre empieza por uno y es necesario que mejoremos tanto nosotros como personas y hacia cómo nos dirigimos con los demás, y este pequeño cambio que hagamos realmente va a significar demasiado. Bueno, por nuestra parte fue todo y pues muchas gracias por escuchar.